Porque si no les va a pegar el frío de golpe con estas ráfagas de viento. Y decíamos que hay una polémica respecto a qué está pasando con el empleo. Por un lado, con si se crea más empleo o no. Esa fue una discusión que tuvo Majul con Sturzenegger. Y después con aquellos que tienen empleo, qué pasa con el salario contra la inflación. Vamos a charlar con uno de los investigadores que más sabe de esto. Se llama Luis Campos. Lo consultamos habitualmente. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Qué haces, María? ¿Cómo va? Buen día. Bien. Bueno, Milei mandó a Mandrilandia a los que dicen que el salario no le está ganando a la inflación. Bueno, según los datos de la Secretaría de Trabajo, van 4 meses seguidos de caída del salario real, es decir, que el salario pierde contra la inflación. Perdió un poquito en febrero, mucho en marzo y en abril, y volvió a perder en mayo. Según el INDEC, 3 meses consecutivos, febrero, marzo y abril, todavía no tenemos los datos de mayo. Así que eh, fue rara el posteo del presidente. A ver, está utilizando un índice que es el RIPTE, que es también un índice oficial, pero que es un índice previsional, que no tiene nada que ver con salarios. Se llama remuneraciones imponibles, etcétera, 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 pero la propia Secretaría de Trabajo, que es la que lo elabora, dice que es un índice que no se puede tomar como parámetro para dar cuenta de la evolución de los salarios reales por cuestiones metodológicas, es decir, por las remuneraciones, por el tipo de conceptos que tiene en cuenta y por la finalidad para la cual fue creado el RIPTE a mediados de los años 90. Así que bueno, tomó un indicador para hablar de salarios que precisamente dice Mm. que no hay que no tiene que ser tomado para hablar de salarios. Los dos Ah, indicadores que tenemos para hablar de salarios, que son el CIPA o el INDEC, que también miden cosas distintas, pero los dos sirven para medir salario. Los dos dicen que está cayendo el salario desde febrero de manera ininterrumpida. el salario promedio que incluye los informales, incluye los trabajadores registrados, incluye el No, promedio. No. solo estamos hablando de trabajadores registrados. Ah, que son los que En el mejor se caso, defienden contra la inflación, en teoría. sí, en términos porcentuales eso no necesariamente es así. En términos de niveles sí. O sea, los trabajadores formales cobran más que los trabajadores informales. Ahora, la variación porcentual mes a mes puede depender de muchos otros factores. El tema es que con el sector informal no hay datos oficiales de Mm. los últimos meses. El único dato que tenemos es un dato del INDEC que viene con un rezago de 6 meses. Es decir, el dato que publicó en abril el INDEC corresponde a la situación de los trabajadores informales del mes de octubre y además tiene otros problemas metodológicos que lo hacen bastante menos preciso. Pero del sector formal, que son los datos que tenemos hasta abril y mayo, Cayó. tanto en el sector privado como en el sector público, los últimos meses vienen siendo de caída ininterrumpida del salario real. Y con relación a si se crea o no empleo, que fue la otra discusión Sturzenegger cuando le repreguntó Majul, ¿cuál es la situación? Vuelvo a los datos oficiales. Esta semana se publicaron los datos del CIPA de abril, es decir, los datos que se recolectan a partir de las declaraciones juradas que presentan los empleadores mes a mes. Y ahí en abril fue un mes bueno para el sector formal, para los trabajadores privados formales. Hubo un pequeño crecimiento, pero viene con una dinámica de serrucho desde diciembre. Es decir, un mes se crea empleo, otro mes se destruye, otro mes se crea, otro mes se destruye y en niveles muy bajos. Digo, en comparación con noviembre del 2023, es decir, durante la gestión de Milei, el sector privado formal perdió 104.000 puestos de trabajo, casi todos en el primer semestre del 2024. Llegó un piso en julio del 2024 y desde entonces te diría que está relativamente estabilizado. Pero está A cien ver, para mil que se puestos abajo. está 104.000 puestos abajo. Y de hecho, a ver, la recuperación de los últimos meses en realidad se produjo entre agosto y octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado hasta la actualidad, estamos 15.000 puestos arriba, que es una variación marginal, digo, no tiene mucha significación estadística. Es decir, frente a aquellos casi 130.000 puestos que se habían perdido en el primer semestre del 2024, una recuperación de 15.000 puestos en los últimos 6 meses es realmente muy poco, que ni siquiera alcanza para acompañar el crecimiento vegetativo de la población. Claro, O porque el sea, argumento Sturzenegger era echamos sector público, pero le devolvemos riqueza al sector privado, con lo cual lo que él decía que eran los 50.000 ñoquis que echaron de la Administración Pública Nacional, generan la riqueza de la creación de empleo privado. Ese era el argumento Sturzenegger. no. Lo que se está creando en el sector privado son puestos de trabajo por cuenta propia. Eso sí, está creciendo y está creciendo mucho. Y dentro de los trabajadores por cuenta propia, lo que más está creciendo es el cuentapropismo informal, es decir, los que ni siquiera están inscritos en el monotributo.
De hecho, eso es lo que te explica que no haya subido tanto la desocupación. La desocupación pasó del 7,7% en el primer trimestre del 2024 al 7,9% en el primer trimestre de este año, pero ese pequeño aumento, estadísticamente no significativo, esconde un cambio en la estructura ocupacional. Es decir, cayeron los puestos de trabajo formales, tanto en el sector público como en el sector privado, y crecieron incluso mucho más los puestos de trabajo por cuenta propia, fundamentalmente los cuenta propia informales. A ver, el trabajador que sale a hacer una aplicación, la trabajadora que cocina en su casa y sale a vender la comida en alguna feria popular, los vendedores ambulantes en los medios de transporte. Eso es lo que más creció en el último año. En los aglomerados urbanos que releva el INDEC, el sector informal sumó aproximadamente 225.000 puestos de trabajo, y todo eso estadísticamente forma parte del sector privado. Así que si Sturzenegger se estaba refiriendo a ese sector privado, bueno, sí, tiene razón. Está creciendo el sector privado, lo que pasa es que es un sector privado que no es muy festejable, que digamos. Claro, claro. Bien, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios de Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, releva siempre con mucha precisión todos estos temas. Nos interesaba, bueno, mirar un poco las cifras y entender en el debate público qué está pasando y si es cierto lo que decían tanto Sturzenegger como el presidente. Gracias, Luis. Abrazo grande, María, y felicitaciones. Gracias, gracias. Hasta luego. 7:33 de esta mañana y este programa está de fiesta, no solamente porque estamos nominados. Claro. El monstruo de la laguna. Sino porque los canticuénticos nos van a venir a visitar. Le gusta bailar la cumbia. A la kermés tenemos